Hola, Sergio. Hola, Bea. ¿Qué tal? ¿Traes madera? Sí. ¿No habíamos hablado ya de adhesivos específicos para zócalos, por ejemplo, para madera? Pero hay muchas formas de pegar las maderas. Hay diversas tecnologías de uno de los productos que más se pegan en el mercado. Es por eso que vamos a tener que elegir entre hot melt o adhesivos de base agua. Y te voy a traer a una experta que nos lo va a explicar todo de una forma muy clara. Estoy deseando escucharla porque nos va a hablar, como bien dice Sergio, del adhesivo que comúnmente conocemos como cola blanca o cola de carpintero. ¿Estáis preparados? Pues empezamos. Buenos días, amigas y amigos del canal de YouTube y de otras redes sociales de formaciones adhesivas. Hoy estoy con una persona muy especial que nos va a hablar de un tema que quizás sea de las aplicaciones más grandes que tenemos en nuestro país, que es la laminación de madera. Y por eso he traído a una experta de la empresa Selena Quilosa, Mari Carmen Morales. Buenos días, ¿qué tal? Muy bien, Sergio. ¿Cómo estás? Pues fenomenal, aquí de charlar un ratito contigo. Qué alegría que estés aquí y que nos vayas a explicar esto, porque cuando hablamos de adhesivos muchas veces la gente se cree que la laminación de madera, bueno, pues se utilizará algo, ¿no? Pero al final es una de las grandes aplicaciones que tenemos quizá en España o quizá en Europa, ¿eh? Y igual pasa un poco desapercibida, pero está en muchas partes. Entonces tú estás ahí en el state of the art de las aplicaciones y a ver qué cosas nos dices, porque creo que aparte de mucha gente metida en el mundo de los adhesivos, muchos carpinteros y muchas fábricas nos van a escuchar. Seguramente, les interesa. Tenerte a ti de referencia es un placer. Genial. Yo me enrollo mucho, así que te dejo la palabra y, por favor, ¿quién es Mari Carmen Morales? ¿Quién es Selena Quilosa? Pues te cuento, soy Mari Carmen Morales, soy química y trabajo en Quilosa Selena Iberia. Selena es una empresa fabricante de adhesivos y selladores, con una antigüedad ya de unos 85 años, y muchos de nuestros productos están enfocados al tema de construcción. En mi caso, trabajo en el laboratorio, pero más enfocada al tema de adhesivos industriales. Son adhesivos en base agua, base solvente, hot melts y en diferentes mercados. Estamos mucho en madera y mueble, en el embalaje, en fabricación de colchones. Entonces son trabajos muy diferentes, muy cercanos al cliente, en el que hay que entender qué adhesivo es el que más les interesa, pero hay que conocer también su proceso. Hay que saber qué maquinaria utilizan, cuál es su proceso de aplicación. Entonces cada proyecto pues, es muy diferente y cambia de un día para otro. Claro, aquí tenemos grandes fabricantes de mobiliario y de madera. Sí. ¿Qué peso tiene la laminación en los procesos de fabricación de esta gente? Pues ahora mismo es muy grande porque pues, lo que hacíamos a lo mejor pasa un poco desapercibido, pero ahora mismo prácticamente todos los tableros que se fabrican están laminados. Todo pasa por recubrir un tablero, pues un tablero de MDF, un aglomerado, una madera, y recubrirlo con un papel decorativo. Lo que buscas es mejorar su estética y también sus prestaciones finales. Wow. ¿Y qué tecnologías? Estábamos hablando que me ibas a presentar dos tipos de tecnologías diferentes. ¿Qué tecnologías? Yo quiero hablarte de dos que manejamos muy bien en Quilosa y son las que van en base agua, son adhesivos pues, de polivinilacetato o copolímeros de polivinilacetato y los hot melt. Vale, vamos a empezar por los de base agua. Vamos allá. Venga. ¿Qué ventajas tienen estos adhesivos de base agua en la laminación de la madera? Pues son adhesivos muy fáciles de usar. Son colas muy fluidas, que tienen muy buena humectación en los materiales. Generalmente los precios son competitivos. A veces te ayudan con las irregularidades del tablero a solucionarlas. Y además pues son productos de muy baja toxicidad. Entonces, cuando lo que buscas es un entorno seguro en una fábrica, pues es lo más cómodo y lo más seguro, sin duda. Y si a ti te llama una empresa que quiere empezar a hacer laminación en madera con adhesivos base agua, ¿qué parámetros técnicos le dirías que tendría que tener en cuenta para que el proceso industrial sea lo más eficiente? Pues la verdad es que las colas blancas, pero todos los adhesivos, al final hay que controlar muchos parámetros alrededor. Una vez que seleccionas el adhesivo que te interesa para la aplicación concreta, hay que controlar tema, por ejemplo, de humedad. En las colas blancas es muy importante, es un adhesivo que va a curar por evaporación del agua, con lo cual controlar la humedad del soporte es muy importante. La humedad ambiental también, porque tú vas a evaporar aguas y además es muy alta en el ambiente, te va a costar más
conseguir el secado final. La temperatura. La temperatura es súper importante. La del ambiente, la de la línea, la de los materiales. Tienes que controlarla porque el adhesivo, si la temperatura es muy alta, facilitas que ese agua se evapore muy fácilmente. Pero tienes que llegar a un equilibrio en el que consigas que llegue al pegado con suficiente humectación para que produzca el pegado. Hay que controlar la cantidad de cola, la presión que se le da luego a los rodillos, la velocidad de la línea. Son muchos detalles. Estáis muy de la mano también de los aplicadores o de los equipos que luego acaban dosificando. Es imprescindible. Vale. Es imprescindible. Y vosotros, por ejemplo, ahora te lo pregunto de una forma diferente. Cuando te llaman, ¿tenemos un problema? ¿De dónde suele venir normalmente la aplicación del problema de esa cola de base agua? Pues lo primero es seleccionar bien el adhesivo, sin duda. Pero una vez que ya está bien elegido, todos los factores externos que estábamos hablando de aplicación son muy importantes. El tema de la temperatura yo creo que es crítico. Trabajar en invierno y en verano no tiene nada que ver. La temperatura que tienes en cada época es muy distinta y cómo ayuda y favorece que ese adhesivo cure va a cambiar. Cambia incluso en el mismo día. No es lo mismo cuando arranca una fábrica por la mañana que al final del turno, que ya está todo más atemperado, más caliente. Entonces, controlar la temperatura de los materiales, de la línea, del ambiente, fundamental para que consigas un secado y un pegado correcto. Lo que te decía de la presión de los rodillos, pues muy importante. Si están calefactados, que el fil que vayas a utilizar, si es plastificado, pues no lo arrugue, no lo deforme. Muchos factores. Un montón de factores. Tú has dicho el nombre, cola blanca. Todo el mundo se acuerda de la cola blanca. La de carpintero. De carpintero de toda la vida. Sí. Pero sí es eso, y seguirán siendo esas formulaciones de toda la vida. Pero yo creo que esto ha evolucionado mucho, ¿no? Está evolucionando mucho porque al final esas líneas cada vez te piden que sean también más rápidas. Entonces necesitas adhesivos que peguen un poquito antes, en la medida de lo posible que ese curado ya no sea tan lento. Antes dábamos 24 horas de curado hasta que consigues evaporar todo el agua. Pues conseguir que eso mejore, yo creo que es primordial. Claro. Coste de producción, tiempos de producción, os lo deben exigir un montón. También. Aunque creo que uno de los grandes, corrígeme si me equivoco, factores claves, que lo has dicho tú muy bien al principio, es la sostenibilidad de las colas, la baja peligrosidad, ¿no? Sí. Porque estamos hablando de colas base agua. ¿Tú crees que es un factor diferenciador? Yo creo que es súper importante. Creo que cada vez las plantas están más mentalizadas de la seguridad de sus trabajadores y de los procesos que están utilizando. Entonces ahí las colas blancas creo que son un actor principal. Porque son baja toxicidad, bajas emisiones, ayudan a reducir compuestos orgánicos volátiles. Ahora mismo son muy útiles para conseguir certificaciones ambientales o certificaciones de bajas emisiones en los tableros, lo cual son un adhesivo muy útil. Wow. Venga, vamos a ver a los hot melts. Venga, a ver, ¿qué gran ventaja tienen los hot melts en la laminación? Pues los hot melts sin duda la velocidad. Estábamos hablando de que las colas necesitan mucho tiempo para secar y sin embargo un hot melt es fundir, aplicar, presionar y en pocos minutos o horas consigues que esté ya frío y haya curado. Con lo cual la velocidad de una línea siempre va a ser más rápida y la velocidad a la que vas a poder manipular las piezas también. Pero yo me imagino, y ahora permíteme que haga una comparación entre agua y hot melt, ¿vale? ¿Dónde aplicaríamos los base agua? Si nos puedes ilustrar un poquito, ¿y dónde aplicarías más los hot melts? Pues una cola blanca siempre va a ser muy fácil de usar cuando tienes materiales porosos. Pues, hablamos de un soporte de madera, papel, recubrimientos de papel o que toleren cierta humedad. Y un hot melt, pues me iría cuando ya tienes velocidades de línea mucho más rápidas o cuando necesitas que esas piezas fabricadas se puedan manipular muy rápidamente. Si además estás pensando en conseguir muy buenas resistencias a la humedad, a la temperatura o a la deformación del tablero, pues a un hot melt reactivo. O sea, ahora mismo hay un abanico aquí muy amplio de... Has introducido una cuestión que estábamos hablando. ¿Cuál es la diferencia entre un hot melt normal y uno reactivo? Perdona que te lo pregunte, pero es que me lo has dejado. Ahí Y hay gente que le interesará, porque no todos los hot melts son iguales. No. Los hot melt, los convencionales, pues son fundir y cuando enfrían, es cuando solidifican,
consigues el pegado. Sin embargo, con uno reactivo, además de ese proceso, lo que tiene lugar es una reacción del hot melt con la humedad del ambiente. Ahí lo que genera es una red tridimensional. Esa red lo que consigue es mejorar pues, resistencias a la humedad, resistencias a la temperatura. Es una red sólida que evita que se deforme. Entonces son los adhesivos cuando las prestaciones finales son más exigentes. Vale. Y ahora te hago la misma pregunta que en los base agua. Cuando te llaman, hay un problema con los adhesivos hot melt, ¿qué es lo que localizas primero? ¿Cuáles son los parámetros a tener en cuenta? Muchos parámetros son comunes con una cola blanca, pero quizás me decantaría por la temperatura. Yo creo que el tema de control de las temperaturas es muy importante. Y lo que te decía del tema de trabajar por la mañana o trabajar por la tarde siempre va a ser muy importante. En un hot melt, además, fundamental, porque se utilizan fundidos. Entonces, necesitas controlar la temperatura a la que se funden, que ahora mismo hay equipos automáticos fantásticos con los que eso está súper controlado, pero tienes que controlar la temperatura de la manguera, la temperatura del rodillo, la de la boquilla dosificadora, la de los materiales. Si los materiales están muy fríos, vas a bajar la temperatura demasiado rápido y a lo mejor cuando vayas a hacer ya la unión de los materiales está frío, no tiene humectación suficiente para pegarlo. Entonces la temperatura a mí me parece un parámetro crítico con los hot melt. Sí, es verdad. Es una de las demostraciones que hacemos nosotros a veces cuando hacemos los cursos. El antes que y el si después. lo pones encima de un aluminio, esperas un momentito, Está muy frío. La viscosidad ha subido tanto que no tienes mojabilidad y ya no funciona. La verdad que esto me llega a la siguiente pregunta. ¿Tú crees que la formación es un tema importante dentro de las fábricas para mentalizar tanto a los que diseñan las fábricas o los procesos o los operarios? Porque si más conocen el funcionamiento de la tecnología, yo creo que pueden mejorar. ¿Tú ves esta formación? La veo fundamental. Vamos, es fundamental en cualquier ámbito, por supuesto, pero en el tema de los adhesivos también. Por lo que estábamos hablando, puedes elegir el adhesivo perfecto para tu aplicación, pero si no va acompañado de esas condiciones de trabajo y de ese control de los parámetros, probablemente no rinda el máximo. Entonces, que los operarios tengan el conocimiento de su equipo y de qué condiciones son las mejores para sacarle ese rendimiento al adhesivo es fundamental. Entonces podríamos concluir diciendo que en una misma fábrica puede haber tanto adhesivos base agua como hot melt, dependiendo de la aplicación que vayan a hacer. Yo utilizo hot melts o yo utilizo... Claro, ahí el problema es que necesitas una máquina diferente para cada tecnología. Entonces, claro, cada máquina requiere una inversión. Entonces, generalmente sí que tienes que tener muy claro qué tipo de aplicación es la que tú quieres y elegir un tipo de tecnología. Claro. ¿Y el futuro de estos adhesivos, dónde nos lleva? Pues en general diría que a temas pues eso, de sostenibilidad, de circularidad, que los adhesivos te ayuden a obtener una pieza con muy buenas prestaciones, pero que al final de la vida útil de esa pieza pues consigas a lo mejor separarlas de una forma relativamente fácil, que si llevan diferentes componentes los puedas separar para reciclar. Todo este tema del reciclado también ¿a qué nos lleva? A que los propios materiales que vamos a utilizar luego de partida seguramente lleven cada vez más contenido de material reciclado, cada vez van a ser más difíciles de pegar. Entonces, que los adhesivos sean capaces de pegar esos materiales cada vez más difíciles, pues a ello. Yo te voy a hacer una pregunta un poco más difícil, ¿vale? Venga. Yo quiero montarme una empresa de laminación. Tengo presupuesto ilimitado. ¿Por qué te mojas? ¿Por hot melts o por cola blanca? Soy muy fan de los dos, ¿eh? Ya, por eso te quiero poner en el compromiso. Soy muy fan. Lo único que es cierto que si tienes que poner a lo mejor en la balanza pues prestaciones, coste de la pieza, inversión de la maquinaria, quizás me decantaría por una cola blanca. ¿Sabes lo que haría yo? Yo te llamaría a ti. Bueno, eso me parecería perfecto. Aquí en Quilosa estamos siempre para que me ayudaras, dispuestos. Porque lo que dices tú, hay que tener un balance dependiendo de la pieza, la inversión, aunque tengas mucho dinero, hay que tener las empresas rentables y ver si el retorno de todas esas inversiones. Entonces, mejor que nada tener una experta como tú que nos ayude y que le ayude a los clientes a que puedan decidir. Yo creo que de hecho los clientes deberían mantener una relación muy estrecha
con los fabricantes de sus materiales, pero también con el de la maquinaria y, por supuesto, con el de los adhesivos. Al final tienen que conseguir, pues eso, hacer que su proceso sea el más eficiente y rentable. Claro. Entonces, ayudarse de todos. Pues Mari Carmen, me ha encantado hablar contigo. Me Digo queda lo pendiente mismo. que me hables de los hot-melts reactivos un poquito más en profundidad. Para otra. Porque sé que sois uno de los grandes fabricantes europeos de esta tecnología. Sí. Y muchas gracias por haber venido. Por favor, para que te conozcan, ¿dónde te pueden encontrar? Pues me podéis seguir a través de la página de Quilosa, por supuesto, y a través de mi LinkedIn personal, disponible siempre. Vale. Pues muchas gracias, amigas y amigos del canal. Ha sido un placer tenerte aquí otra vez. Digo lo mismo. Así que ya sabéis, si os ha gustado, manita arriba y hasta el siguiente capítulo.